Buenas noches, estamos aquí con el señor Alexander Baltasar y le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cree usted que el número de deudas lo define sobre endeudado o el monto de las deudas? Pienso que para definir una persona no se necesita de tanto entender qué es o qué hace, sino más bien lo que es. Las deudas es en estos tiempos se considera como un accidente. Uno cae en deudas, por ciertas necesidades va cayendo en deudas. Ahora, si me puede definir la cantidad del monto o la cantidad de deudas, pienso que de una manera u otra ambos son muy parecidos. Entonces, para poder definir a una persona sobreendeudada es que ya tiene varias cuotas sin pagar. Sí, sobreendeudamiento viene a ser una deuda de la deuda. Una deuda simple, bueno, es solamente la falta de pago sobre un acuerdo que se ha hecho, pero cuando hablan de sobreendeudamiento es porque se ha habido una refinancia, o sea, una deuda de la deuda. O sea, se ha endeudado un monto para pagar una deuda, y este es un artificio que hacen pues los sistemas bancarios para que no termine la deuda, porque es siempre continuo. Entonces, claro, para ellos es comúnmente en el término de los acreedores, los que tienen el derecho de la cobranza de la deuda, es común decir que está endeudado, sobreendeudado, y te clasifican, y de acuerdo a eso también te van categorizando, te ponen en riesgos, te elevan hasta lugares donde ya te dan una muerte económica, donde ya no tienes acceso a ningún tipo de préstamos o entidades bancarias. Claro. Otra pregunta. ¿Usted suele gastar mucho más de lo que usted obtiene como ingreso salarial mensual? No, generalmente no. Lo que hoy día tengo como deuda es no ha sido una inversión en mí, ni básicamente en mi esposa, sino que ha sido por otro fin, otro medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, he cometido un error de prestar dinero a un pariente, del cual nunca lo pagó. Fue uno. Otro también similar, él también me endeudó. Y otro que estoy invirtiendo en un familiar mío que para algo bien para él, para ella, ¿no? Entonces, pero en mí, de gastar yo para mí, no requiero muchas cosas, yo no gasto mucho para mí. Bueno, entonces la otra pregunta tiene más o menos por ahí una concordancia, ¿no? Que es usted suele comprar por impulso o por necesidad. No, por impulso no compro, salvo sea un antojo de alimento, comida, pero más que todo es por necesidad. Yo compro por lo que necesito. Sí, pues por lo que necesito básicamente, como dice la pregunta. ¿De qué manera piensa usted que sus deudas lo han perjudicado? Bueno, al principio había siempre, he recibido la llamada de los teléfonos, donde me indican que me van a demandar, y entonces el prejuicio ha sido siempre un poquito estresante, se han mantenido emocionalmente un poquito tenso. Y al yo puse en primer lugar mi necesidad económica de familiar, alimentos, vestido, ante una deuda de un banco. Entonces lo que hicieron es empezar a llamar a mi familia. Entonces ahí, en ese aspecto, mi familia ya subía aquí, y me venían hacia mí a decirme ¿qué está pasando? Entonces yo ahí noté el prejuicio que estaba ocasionando, el daño emocional a la familia, a nosotros, por los bombardeos telefónicos son continuos. Pero con el tiempo, hoy día pienso pagar también las deudas, ¿no? Pero entiendo de que este trabajo es emocional, ¿no? El prejuicio es más emocional, porque hoy día no requiero de ningún crédito, no requiero de créditos, consumo lo que tengo, está más equilibrado mis gastos, sobre todo. Bien. ¿Cree usted que el querer tener mayores comodidades se endeuda tomando préstamos? Y si no fuera así, ¿qué motivo lo lleva a tomar un préstamo? Con respecto a las comodidades, yo no he aspirado a muchas cosas. Tengo lo básico, lo elemental para poder desarrollarnos como personas, ¿no?
pero cambiar un equipo o cambiar por algo más moderno y endeudarme por eso no llegué a ese extremo de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, como usted menciona, el motivo por el que lleva a veces préstamo es para tal vez prestarle a un familiar o en todo caso como una inversión, ¿no? Puede ser un negocio o estudios. Sí, en uno de ellos, en uno de los últimos que me endeudó un poquito más fue con la compra de un carro. Claro, por supuesto el carro tuvo su beneficio porque en paralelo ellos sacaron en breve, mi hija por ejemplo, yo también, mi familia, debemos disfrutar el carro al máximo, ¿no? Pero sin saber, sin pensar de que el carro nos ocasionó un gasto. El mantenimiento ha sido fuerte ese carro y cuando saco la cuenta en verdad era una deuda que no había sentido. Entonces eso también hacía que sacar un préstamo de un sitio, cubrir un vacío, pagara con un préstamo al otro préstamo y así. Se ha hecho un enredo. Bueno, la otra pregunta es, ¿crees que la falta de cultura financiera de la gente hace que acuda a un préstamo sin antes evaluar su situación económica para tomar el préstamo? Sí tiene que ver mucho la cultura financiera, la cultura de gasto, la cultura económica, pero más que todo viene a ser el bombardeo que tienen las empresas financieras en otorgarte un préstamo. Prácticamente te ponen la tarjeta ahí donde tú vayas, te ponen la tarjeta y te indican solo con su DNI y te dan préstamos, te dan créditos, te dan y te dan dinero incluso que sea sola firma. Entonces yo entiendo, ¿no?, de que por ejemplo un padre que le da dinero a su hijo y luego le pide que le devuelvan, es absurdo, ¿no? Si te dan dinero, te ofrecen, entonces es lógico que uno cae tarde o temprano en este tipo de préstamos. Entonces no tiene que ver mucho en tanto la cultura, sino que ni la necesidad, sino que estas empresas que te ofrecen. Ya. ¿De qué manera usted evalúa la cantidad de dinero a prestarse para cubrir alguna necesidad y al mismo tiempo puede cumplir con la obligación financiera? Bueno, hoy en día no estoy tanto así en préstamos, ¿no? Pero cubro necesidades básicas. Si tengo un préstamo muy pequeño, es para retornarlo inmediatamente. Estoy en ese intercambio. No, antes, de repente, el valor de mi sueldo era el que ponía, pero más que todas las entidades financieras lo evaluaban. Se evaluaban mis ingresos y entonces de acuerdo a eso me otorgaba, me daba. Lo que un poco ha complicado la situación ha sido el refinanciamiento. O sea, el que ya si yo ya tenía una deuda, se refinanciaba, entonces se extendía a más plazo con un dinero que nunca vi, pero que el banco, la entidad financiera me dio para pagar esa deuda. Entonces se extendió tremendamente, ¿no? Entonces los refinanciamientos son lo que han ido complicando más mi situación de endeudamiento. Cuando en algún momento usted obtuvo una tarjeta de crédito, ¿la entidad financiera le informó bien acerca del uso de esta tarjeta o lo capacitó de alguna manera? No, eso sí en absoluto, ¿no? Como un niño que tiene su juguete, por primera vez lo echa a perder, ¿no? En cierta forma, ¿no? Yo usé sacando dinero. Yo recuerdo en el Mastercard que tenía, saqué una cantidad de dinero y automáticamente ese dinero, que yo recuerdo que era como 100 soles aproximadamente, se dividió en 24 letras, automáticamente, para pagar 2 años, para pagar 100 soles. Quería pagar el momento, pero no, ya era una cantidad ya enorme, ya, que tenía que cubrir. Y pues yo reclamaba, le decía, pero ¿por qué se hizo eso? No, es que esto es así, es el sistema de sacar dinero con tarjeta. Sí, yo no sabía eso, por ejemplo. Entonces hay cosas que no nos informan, no tenemos una instrucción o una capacitación sobre el uso de las tarjetas. Cuando usted usaba alguna tarjeta de crédito, ¿prefiere pagar el valor mínimo de la deuda? Antes de saber esa pequeña trampita, sí, pagaba solamente lo que decía mínimo, sin entender que era mucho mejor pagar todo,
hoy en día hay los que llaman asesores, ¿no? Que te dicen cosas, pero en ese tiempo creo que es algo nuevo, pero en ese tiempo no era así, ¿no? Y lo mismo incluso los de las cajas donde uno paga, no te informan, ¿no? Porque simplemente son recepcionistas de dinero, ¿no? Pero no hubo una orientación respecto a ello, ¿no? Y era muy sencillo, tenías una deuda, una letra, y dice pago mínimo tanto. Entonces inmediatamente se ofrece en uno, dice no pago, pero entonces ahorro para la próxima, entonces sin entender de que solamente estaba pagando no el capital, sino solamente parte del interés, y el capital permanecía inflado, ¿no? ¿Qué piensa cuando le digo que las personas no son felices con deudas? ¿Es cierto? Yo pienso, bueno, en mi forma de pensar, yo pienso que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Siempre he pensado que en la felicidad se da en un entorno emocional, donde uno tiene un equilibrio dentro de las personas con uno que convive, y sobre todo con uno mismo, ¿no? Las deudas de por sí van a incomodar, van a fastidiar, pero si hay un lazo muy fuerte entre nosotros en familia, aún así tomando agüita con pan, de repente cafecito con pancitos, alimentando con ello, podemos ser felices nosotros, ¿no? Es cierto que se han relacionado este tiempo, esas dos cosas están muy pegadas, ¿no? Pero uno puede encontrar la forma de poder llevar su vida en paz, en tranquilidad. Claro. ¿Los bancos siempre ganan y las personas pierden? ¿Piensa usted? Sí, desde que tenía deudas y empecé a investigar este tema, y poco a poco me di cuenta de que realmente los bancos lo que hacen es generan intereses, y que ese interés es un dinero que realmente nunca existió y que es netamente virtual, pero que de no tener existencia pasaba a pasar parte de los libros contables del banco como un capital. Entonces el banco crecía en capitales, en intereses, y lógicamente al no tener efectivo sólido circundante, y al banco al haber crecido sus intereses en su dinero, en sus montos, y no tener dinero efectivo, entendí de que siempre alguien tenía que perder, un endeudado tenía que perder para que este se mantenga siempre el sistema de la deuda, ¿no? Entonces era como una ruleta rusa, ¿no? Le toca uno, otro, tú sí, tú no, tú sales, tú entras, y así funciona el mecanismo. Entonces los bancos se enriquecen tremendamente, ¿no? de este sistema de deudas, de intereses y todo ello. ¿Usted piensa que es importante que las personas salgan del colegio teniendo conocimiento sobre el dinero y la administración de ello? Yo pienso que he estado muy de cerca con estas capacitaciones que han tenido, por ejemplo, el Banco de Crédito. Ha hecho capacitaciones muy, muy cercanas en los colegios acerca del ahorro, la inversión. De un principio es muy interesante, ¿no? Muy bueno, ¿no? Pero todas ellas te conducen al banco. O sea, todas ellas te conducen a un sistema de ahorro en el banco, ¿no? En donde te muestran como una de las únicas formas de poder generar ahorro, empresa y todo ello, ¿no? Cuando realmente no es así, o sea, tampoco es así. Hay otras formas también de generar economía también, ¿no? Como lo han hecho, lo hacen empresarios en la sierra, ¿no? En la selva. Pero sí, he visto muy de cerca los bancos se acercan para capacitar para el ahorro, ¿no? De las personas. Ya. ¿Crees que es necesario tener conocimientos de finanzas antes de asumir una deuda para impulsar algún negocio o obtener un préstamo de grande cantidad? Cuando uno habla de finanzas, o cuando uno va a hablar sobre finanzas en una entidad bancaria, te maneja un código y un sistema, un lenguaje, un sistema de códigos y lenguaje que suena gigantesco, suena extraño, y cosas raras. Te hablan de tasas, amortizaciones, te hablan de cosas raras, que no es usual. Entonces, si hubiéramos el conocimiento adecuado sobre porque es toda una ciencia, ¿no? Entonces podríamos entender cómo funciona esto de acá. Pero cuando dramáticamente es intimidante cuando llegas a ver
cómo ocurren las finanzas, los porcentajes, los números, cómo salen. Es intimidante, ¿no? Generalmente no se llega, un usuario común y corriente como yo no va a llegar a entender cómo funciona este mecanismo, ¿no? Entonces deberíamos, o bueno, los usuarios deberían saber tal vez cosas básicas. Tal vez no un conocimiento amplio de finanzas, pero al menos lo básico para poder asumir un préstamo. Sí, debe haber una forma de hacerlo difícil fácil, porque es necesario, si no uno cae en estas trampas económicas, lo que llaman ahora los sicarios económicos, ¿no? Te liquidan, mueres como persona, con una deuda mueres en el sistema financiero. Y para salir de ahí no hay forma de salir, y es incierto, porque te dicen que sales en 10 años, pero luego si haces un paguito revive para 10 años más. O sea, es incierto en realidad la forma de salir de una deuda. Ya. ¿Usted cree que las personas que no pueden pagar no tienen conciencia de qué nivel pueden crecer los intereses? En forma práctica he visto de que cuando uno no paga algo, se quintuplica, tremendo, ¿no? Y te dicen de todo acá, pero también he visto cómo todo ello se reduce y cómo esta deuda ficticia se vende, pero se vende a otro monto mucho menor. Hay empresas que compran y ya negocian contigo, pero ya un monto mucho menor, ¿ya? Pero lógicamente uno ya entró ya a la trampa económica, pues ya está fichado, por decirlo así. Pero es un negocio. Las deudas hoy en día ha generado muchas fuentes de trabajo, las deudas. Y si los bancos si no hubieran endeudamiento, los bancos no existirían. Entonces es algo que tiene que existir. Es como que el bien existe porque existe el mal, o el mal existe porque existe el bien, algo así. Es parte de la cultura económica. ¿Usted tiene conocimiento de que a cuánto tiempo de ser un cliente moroso se ingresa a Infocor? No, pero sí sé que tiene que pasar por lo menos casi un año. Casi, por ahí ya uno va ingresando, ¿no? Te ponen Infocor hasta hoy día por deuda o multa de carro. O sea, es una forma de amenazarte, intimidarte, ¿no? De darte esta muerte, ¿no? de multa, una pequeña, $300 debe ser una entidad, no lo pagaste, en fin, ¿no? O sea, no tengo tanto así el periodo del tiempo que pasa, pero sí sé de que pasa casi un año. Ya. ¿Usted cree que también el sobreendeudamiento de una persona puede afectar al rendimiento laboral? Cuando los descuentos se hacen en planillas, o sea, cuando los descuentos han sido firmados con un convenio, sí afecta el rendimiento laboral, ¿no? Por lo que el trabajador pues ve mermado su ingreso económico y como la deuda se sigue pagando en el tiempo, no se paga, va a afectar su clima laboral, su equilibrio emocional, su salud emocional, y por lo tanto también su rendimiento, ¿no? Porque no ve fruto, no va a ver fruto. ¿Qué efectos cree que tiene el sobreendeudamiento de los peruanos en la economía nacional? ¿Considera que es positivo o negativo? Ahorita, de lo que he leído en unos periódicos, existe casi el 80% de las familias peruanas están sobreendeudadas. Entonces es un número alto, al igual que se llegó en otros países donde se exageró este sistema de intereses. Por ejemplo, en Estados Unidos se llegó a un nivel bien alto de endeudamiento de los pobladores, hasta el punto que ya no pudieron pagar y empezaron a quitar propiedades y toda una situación que se anuló. Toda la deuda se anuló, la deuda. ¿Por qué? Porque era impagable. Otro que eran deudas sobreinfladas y sobrevaluadas del monto inicial. O sea, no había un equilibrio en lo que ganaba el trabajador y lo que el banco le pedía como moras, intereses. O sea, no había un equilibrio. Entonces se reguló esto en forma automática porque no había forma de pagarse, todo se anuló. Ahora no digo que en el Perú pase lo mismo, ¿no? Pero sí el sobreendeudamiento produce este tipo de cosas, ¿no? Situaciones impagables, y al final el banco no se afecta.
O sea, no tiene efecto el banco porque tiene una garantía, todo está pagan un seguro ellos, el dinero, o sea, no se venden las deudas, todo sigue el mecanismo continúa. Es por ello que, aún así, aunque ustedes no lo crean, todavía se ofrecen créditos afuera, en cantidad, te dan tarjetas, todavía se da a pesar de que existe un endeudamiento. El problema es que el interés en el Perú, debido a este endeudamiento, es alto. Mientras más endeudamiento hay, más alto es el interés, ¿no? Eso es como una ley de oferta y demanda, ¿no? Claro. Bueno, la última pregunta es, ¿qué imagen crees que tienen los países extranjeros del Perú al tener o al saber que tenemos una alta tasa de sobreendeudados? La imagen que tienen es de que en el Perú pueden hacer plata a otras empresas, otras financieras, ¿no? Pueden hacer dinero porque aquí está permitido el sobreendeudamiento y no hay protección a los usuarios, no hay una cultura económica dada, no hay capacitaciones, no hay un control sobre la cantidad de tarjetas que se emiten y se dan. Entonces es un mercado casi cautivo donde pueden dar en dinero, en préstamos con mucha facilidad y sobreendeudar a la población y no pasa nada, ¿no? Entonces todos viven endeudados. Hoy día existe una alta tasa, un alto porcentaje de endeudamiento de las familias y no hay protección. En el Congreso se habla sobre estas cosas, sobre el endeudamiento de los intereses altos, todo, pero nadie se atreve a ello por esto que el banco es muy poderoso, ¿no? De bajar los intereses, no se pueden bajar los intereses. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y esta información nos va a servir de mucho. Gracias. Gracias, Esteban.